Entonces, quisiera saber si están preparados ya para, quisiera saber si ya están preparados para poder hacer su presentación el doctor arquitecto Juan Edson Cabrera, si te encuentras listo, y también el arquitecto Guillermo Basover. Hola Javier, sí, yo estoy listo. Gracias, buenas noches a todas y todos. Muy bien, entonces, por respeto yo creo a todas las personas que se han conectado con puntualidad, entonces yo creo que estaría ideal que empecemos. Guillermo, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, gracias. Qué gusto de verlos, mejor dicho, de escucharlos hasta ahora. Espero que algún rato prendamos las cámaras y nos permita sentirnos más cerca. Muy bien dicho, sí es verdad, digamos, a veces nos extrañamos y nos estamos conectando por otras redes, un poquito de familiaridad al vernos las caras, ¿no? Y escucharnos. Y realmente, y muy complacido al ver tanta gente conectada, entonces que en los conversatorios físicos, tal vez tenemos aquí una muy buena herramienta y me parece bien, excelente, digamos, que se pueda grabar y que tal vez incluso ya lo podamos subir a las redes, ¿no? Y esto puede generar una verdadera incidencia en la ciudadanía, en los colegas. Entonces, Juan, si estás preparado, entonces me gustaría que también ya ingreses puedes empezar tal vez con tu presentación. Lo que habíamos quedado un poco es que Guillermo empezaba, porque él va a hacer la parte principal, conceptual, y yo voy a complementar con una contextualización nacional. Ah, ya, perfecto, perdón por el error. Entonces, Guillermo, entonces, ¿te encuentras preparado? Estoy listo. Muy bien, cuando quieras ya puedes empezar. Antes, Javier, ¿cuál va a ser la sistemática? Presentamos, después se preguntan, ¿se puede cortar a la presentación? ¿Cómo has pensado todo esto? Antes, perdón, Guillermo. Muy buena pregunta. La verdad, entonces, en este caso, digamos, dejaría que el orador, entonces, tal vez él marque las reglas de su exposición, si él está dispuesto a que reciba interrupciones o el orador prefiera esperar todo hasta el final. Como quieran. Si hay alguna pregunta, aceptamos. Aunque creo que lo que se pregunte sea parte de lo que se iba a decir enseguida. ¿Cuántos minutos dispongo, perdón? Creo que por lo que recuerdo, entonces creo que tenemos 20, ¿verdad? Muy bien. O 25. Listo. Bien, buenas noches, estimadas colegas, estimados colegas. Qué gusto de verte, Alberto. Germán, son los que se dejan ver. El resto, qué gusto de oírles. Espero verlos. Bien, nos hemos puesto de acuerdo en relanzar las conversaciones bajo el alero. Bajo estos medios, creo que es lo que podemos y nos estamos habituando a esta situación. Yo he propuesto que habláramos acerca del radio urbano y esta exposición que tengo, se las voy a pasar al terminar la exposición, lo tengo por escrito. Le puse una provocadora, un provocador subtítulo que dice Persistencia de prácticas coloniales en tiempos de la descolonización. Y el título tenía el propósito de llamar la atención de las autoridades de gobierno, toda vez que esto se hizo en un evento de las autoridades de gobierno. Y aquí yo sostengo que si algo vincula y separa la realidad del país, es algo que se llama el radio urbano, porque es a partir de esta definición consagrada en todas las leyes y ratificados en los instrumentos de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, nos dice que lo que está para adentro es urbano y lo que está para afuera es rural.
algo tan simple como una definición, como una línea imaginaria que se plasma en un papel, más o menos georreferenciado, nos dice lo que es urbano y lo que es rural en este país. El INE trata de hacer otra interpretación y pone ideas de tamaño de población. Esto sirve para las encuestas de opinión, electorales. Pero esta es una realidad paralela que puede afectarnos o no a los arquitectos, en qué medida nosotros la tomemos en cuenta. Pero la realidad de la ciudad dice que lo que está afuera es rural y lo que está dentro del radio urbano es urbano. Eso dice la norma. No es algo que me guste, pero eso es así. Más distante todavía es el tratar de entender que lo urbano es una forma de uso de suelo como académicamente quisiéramos entender. Aquello que hace que la tierra, el suelo, sea el medio de producción y el objeto de producción debiera ser considerado rural, y aquello que es soporte para otras actividades urbanas. Bueno, pero aquí no estamos para ver lo que nosotros quisiéramos entender como concepto de urbano y rural. La norma en este país nos dice que el radio urbano es lo que establece el límite que nos divide y a la vez nos junta. Nos divide para trámites, pero nos junta en realidades, porque yo encuentro que hacia dentro del radio urbano existente actualmente y hacia afuera en sus límites es una continuidad, es algo igual, semejante en ambos lados, es informal o no autorizado en ambas partes, lo que está dentro y lo que está afuera inmediatamente de esta línea imaginaria. Y resulta que esto trae tremendas implicancias en términos de planeación y de administración del territorio. Entonces, me parece importante indagar desde qué momento tenemos una comprensión, una concepción de radio urbano, por lo menos en el territorio en el que vivimos, una realidad incómoda que nos molesta. Y resulta que cuando los españoles descubren, conquistan, el nombre que quieran ponerle a estos territorios, definen un modelo de administración que va a consolidar una idea colonial. Y digo una idea colonial porque es una forma de administrar el territorio en beneficio del país central. Y se establecen elementos semejantes, similares, que después van a ser heredados por el radio urbano, y que ya se llamaban radio urbano en algunos casos, que servían para separar a los indios de los españoles, para establecer dos tipos de, no puedo decir ciudadanía, porque los que quedaban fuera del radio urbano eran los patrones que tenían casa en la ciudad y hacienda en el campo, pero les servía para estos otros señores tenerlos ahí. Es decir, es un mecanismo de segregación social, de segregación espacial, de elementos que en épocas de la colonia sirvieron para la explotación de estos territorios en función de quienes tomaron posesión por la fuerza ideológica con la religión o por la fuerza de las armas, para enriquecer pues Europa, para potenciar lo que después fue el capitalismo en el mundo. Entonces el radio urbano es una institución colonial que se hizo de esa manera y se ha mantenido de esa forma hasta entrada la República, cuando
tramposamente se lanzan las leyes de exvinculación por las cuales las comunidades originarias podían demandar el derecho propietario de las tierras y se les da tan poco tiempo y se publica en la Gaceta Oficial de Sucre, a la que no tienen acceso las comunidades originarias para demandar la dotación de tierras. Entonces se constituye un mecanismo de despojo para que los campesinos, bajo una condición, se convirtieran en pongos, y hasta 1952 el valor de la tierra en el campo, la tierra no valía nada. Lo que valía en el campo eran los indios que estaban vinculados a la tierra. Entonces, esta historia del radio urbano trae estas consecuencias hasta el año 52, yo he nacido el 56. Es decir, en una historia muy próxima a nuestra realidad, el radio urbano fue un mecanismo de división de clases, de discriminación racial, de explotación de la mano de obra, hasta el año 1953, en que se da la reforma agraria, una gran revolución en términos de modificar las condiciones de vida de este país y las realidades de la planificación. ¿Qué es lo que nos inquieta a los arquitectos? ¿En qué podemos incidir? Y esto importa porque en 1953 la tierra se distribuye. Aquella tierra que estaba fuera del radio urbano se distribuye. Todas las tierras que tenían riego pasan a pequeñas propiedades en torno de la casa de hacienda. Y todos los cerros pasan a ser propiedad comunitaria de los campesinos. Está bien, está ahí arribita, lo que no tiene riego, lo que no se cultiva familiarmente, queda en posesión de las comunidades campesinas, y este es el origen de un muy particular sindicato campesino, que no es la relación típica del sindicato porque se enfrentan al patrón, se enfrentaban. Ahora el sindicato nace cuando desaparece el patrón. ¿Qué particular nombre se le da a la organización campesina? Y bien, y al año siguiente, lo que quedaba al interior del radio urbano, con la reforma urbana se indica que toda superficie mayor a 1 hectárea será afectada para proyectos de vivienda social. Pues como los leídos tenían acceso a la formulación de las leyes antes de su aplicación, dividieron sus propiedades que eran mayores a 1 hectárea a efectos de no ser afectados. Y este es el periodo en que por primera vez las ciudades crecen para el futuro. Se lotea para una futura utilización. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, en el radio urbano, en sus periferias, donde teníamos algunos importantes predios, pues se dividen entre hijos, compadres, etcétera, palos blancos, pero no se construye, porque no era necesario, pues. Pero aquí se empieza con este modelo de lotear primero para construir después. Y bien, las ciudades fueron creciendo y van a crecer sobre los suelos agrícolas, porque vamos a ver que casualmente, incluso la extrañísima ciudad de Sucre, que es la única que no se funda sobre un río,
porque habían los recursos en Potosí para llevar agua. Todas las otras ciudades se fundaron a las orillas de un río o de un lago, de una fuente de agua dulce. Son pues las zonas más bonitas, de mejor clima, los mejores suelos de producción. Los españoles, cuando se establecen en América, para definir dónde van a ser sus ciudades, no se van a los cerros. Ya pasó el periodo del feudalismo y de las ciudades cerradas. Ellos se vienen al mejor lugarcito, pues están casi que de vacaciones, ¿no ve? Que vinieron a explotar el territorio en función de la corona. Entonces la tierra va a crecer ¿sobre qué? Estos radiourbanos que van a ir ampliándose, van a ir creciendo ¿sobre qué? Pero un dato que me parece importante anotar es que si bien los campesinos adquieren el voto universal el año 52, se suspende la democracia municipal en Bolivia, que hasta entonces, aunque con voto calificado por muy pocas personas, tenían un alcalde y un consejo municipal electo. Y a partir de 1952, paradoja de la Revolución Nacional, suspenden las elecciones municipales y los prefectos y alcaldes hasta el año 86 van a ser parte de la planta de funcionarios del Ministerio del Interior, porque sirven para hacer control político. Entonces la política urbana hasta 1986 es una política centralista con estas características de jurisdicción y competencias. Al interior del radio urbano definía un funcionario del Ministerio del Interior. Esa era la política urbana. Y no es lo que yo quiero, eso es lo que dice la historia de este país. Bien, pero decía yo que a partir de 1953 la ciudad va a crecer. Y va a crecer sobre los suelos agrícolas colindantes, los que están enseguidita. Unos suelos que han sido distribuidos bajo normas de la reforma agraria, que dice que toda propiedad rural no es susceptible de ser dividida, de ser fraccionada, de cambiar de uso, ni de cambiar de propietario. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, nos reproducimos, nos volvemos viejitos, nos morimos, y por las reglas de este país, lo que constituye es la herencia. Entonces, terminamos fraccionando los terrenos circunvecinos para dar en herencia a los hijos, y se incumplen las 3 reglas de la dotación. De tal manera que vamos a inaugurar de esta manera lo que llamamos urbanizaciones clandestinas, irregulares, no autorizadas, lo que quieran. Si no pueden darle un título de propiedad al sucesor, menos van a poder darle un título de propiedad al comprador, en caso de que las cosas vayan por las buenas. Entonces el derecho propietario campesino ha sido condenado por ley a diluirse. No pueden otorgar esos papeles. Y desde entonces ya han pasado 60 años, miraremos quiénes son los que poseen los títulos originales y dónde hemos llegado al día de hoy. ¿Y qué posibilidad de mi plano 1, mi plano 150 para resolver aquello cuando la base legal del problema está en torno a las leyes dictadas a raíz de la existencia de la reforma del radio urbano? Con un elemento más, que todas las serranías que eran los suelos que carecían de riego fueron otorgados a las comunidades.
Maravilloso antecedente para tener hoy día loteadores. Porque las comunidades de entonces, hoy día tendrían que ser los bisnietos, que tendrían que reunirse para dar un poder, para demostrar que son los sucesores y los herederos de esa propiedad común. Pero los loteadores actúan a nombre de una comunidad bajo la figura de ser apoderados. ¿De quién? No sé. ¿Dónde están quienes le dieron el mandato? Tampoco. Entonces, todos los cerros se lotean y esto también es un efecto del radio urbano y de las leyes vinculadas a la reforma agraria. Y así llegamos hasta el año 1994. En 1994, aún restablecida la democracia municipal, el año 86, lo único que cambia del 86 al 94, lo único que cambia del 96 al 84 es que ya no es el ministro del Interior el que nombra al alcalde, sino que se elige un alcalde. Euriana, si pueden cortar tu micrófono, porfa. Listo. Entonces yo les decía que para lo único que habría servido retomar la democracia municipal ha sido para elegir a un alcalde, porque no cambiaron sus competencias. Hasta 1996, con la ley de participación popular, entonces se amplían los territorios de los municipios. O famoso 3K para tropa. Que se vuelven urbanos rurales. Buenas noches. Se toma la jurisdicción del municipio como equivalente a la sección municipal y por primera vez se tocan los límites de los municipios, excepto en lugares excepcionales. Brasil. Excepto, decía, en lugares muy, muy particulares, como por ejemplo Colcapirua, que es un municipio nuevísimo que se funda para separar Cochabamba de Quillacollo. Por el resto del país, nunca se tocaron los municipios. Nunca, porque los radiourbanos los dejaban separados. Resulta que tenían autoridad electa menos del 0,5% de la superficie del territorio. Y todo el resto del país era administrado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. En tal grado, eso es hasta 1996, donde todititos los que están en el auditorio ya habíamos nacido, hasta la educación, se hablaba de educación urbana y educación rural. Habían dos tipos de ciudadanía, unos que elegían solo presidente y otros que elegían presidente y alcalde. Habían dos tipos de educación, habían dos tipos de salud, habían dos tipos de planes de desarrollo, había dos tipos de todo. Hasta que por fin se municipaliza el territorio en 1996 y se da nuevas competencias, nuevos recursos para nuevas jurisdicciones. Se establece la transferencia automática del del impuesto a los hidrocarburos y otros impuestos. Hasta entonces el alcalde solamente administraba cementerios, mataderos y presidía el desfile cívico. A partir de entonces se le da bastantes funciones que se pueden reconocer y se reconoce el control social como mecanismo de participación en el desarrollo. Junto a esto se establece el CISPLAN,
que indica que el plan que el Superministerio de Desarrollo Económico se hacía cargo de los proyectos estratégicos del gobierno central. El Superministerio de Desarrollo Humano tenía salud, educación, vivienda, todos estos otros elementos que tenía que ver con la política municipal. Y el Superministerio de Desarrollo Sostenible, que estaba a cargo de los prefectos, que se suponía que debía articular la política participativa, los mecanismos participativos de la planificación municipal, con los mecanismos indicativos imperativos del gobierno nacional. La prefectura, un pseudo gobierno que estaba constituido por un delegado del presidente de la República, más delegados de los alcaldes que hacían una suerte de consejo departamental, tenían que armonizar estas cosas. Esa era la figura. Y creo que hay importantes cambios. Sin embargo, el radio urbano, a pesar de que se indica que la extensión del municipio abarca el área rural, el radio urbano sigue siendo en el imaginario y en la realidad el límite de actuación de los municipios, de los gobiernos municipales. Cuando vamos a llegar al año 2006 y se produce un importante cambio de este país, el 2009 se termina de sellar el radio urbano en el proceso de constitucional y las leyes subsiguientes. Entonces, este mecanismo que había servido para hacer esas cosas, para segregar, para racializar el país, para definir ciudadanías de segunda, para ofrecer todas las disculpas a los técnicos municipales de la participación popular, para no actuar en esos territorios, para mantener allá libre de los impuestos tales que permiten que grandes barrios se llamen rurales para no pagar, todo eso se consolida después nomás nuestra herencia. Y viene la ley 473 y la que quieran, que nos dicen que para incorporar suelo, nosotros tiene que lotearse y consolidarse en tal grado para entrar aquí. Entonces el radio urbano es nomás, en sus perversiones, la que define nuestro modelo de gestión del territorio. Algo que sirvió para la explotación colonial, hoy sirve para que los técnicos tengamos escasísimos márgenes de actuación, abundantísimos argumentos para no actuar, y ahí estamos. Entonces, con estos perdonazos, ¿no es cierto? Que terminan en el mejor de los casos, lavándole las caras a los pícaros loteadores, ¿no? Termina con instrumentos expeditos para que el proceso de construcción de la ciudad sea regularización tras regularización. Mi plano 1, mi plano 150. Será lo mismo. Por eso me he permitido, y vuelvo al título, el radio urbano, persistencia de prácticas coloniales en tiempos de la descolonización. ¿Qué han hecho los descolonizadores? Para suprimir o hacer virtuosas estas prácticas. Crear organizaciones paralelas en los barrios para hablar mal de las OTBs. Como se han creado organizaciones paralelas en todas partes.
para tener acceso a recursos y manejos transparentes. Yo no sé qué se hizo mucho, pero sí, en la distancia, yo reconozco, y cierro con esto, dos hitos importantes en la historia de este país. La revolución del 52, con la reforma agraria y la reforma urbana, que van a definir nuevas reglas y movimientos migratorios, y por primera vez la tierra va a valer algo que no sea gente, que no se van a vender personas, el valor de la tierra va a tener por lo menos que ver con el riego y no con los indios. Eso es el 52. Y el 96, que le da nueva jurisdicción, nuevas competencias, nuevos recursos, y así haya resultado malo el experimento de la participación ciudadana en el planeamiento. Por primera vez tienen voz institucionalizada. Y miren que estos dos fenómenos que tienen que ver con los procesos de planificación, y yo no entiendo ninguna acción en este país al margen de estos dos. No estoy diciendo que son los únicos que han hecho algo, estoy diciendo ninguno que se explique al margen de estos dos. Tiene pues una sustancia que haya transformado la realidad de nuestro ejercicio profesional en aquellos grados, ¿no? Con el último elemento, también he aprendido en la vida que aquellas cosas que no se escriben son políticas de gobierno. Dejar hacer y dejar pasar es una política de gobierno. El hecho de que hasta los años 90 y tantos nunca tuvimos una política de vivienda, que cada uno se rasque como pueda, eso es una política gubernamental. Asignarle a las fuerzas del mercado, a los externos, no asumir una competencia, es parte de las políticas. Son las políticas implícitas, las no declaradas. Que a los municipios les importe un rábano la vivienda, esa es la política. Yo entendí y aprendí que ingenuidad aquí no hay. Hay socios. Yo te ofrezco regularizar si votas por mí. Entonces el dirigente cobra vigencia, pastorea electores, el alcalde gana. ¿Dónde están regularizados los terrenos? Compraremos baldes de plástico para la próxima campaña. Y así fue todo. Y ahí está el radio urbano. Bien, gracias. Consolidando prácticas coloniales en tiempos de la descolonización. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Guillermo. Realmente bastante ilustrativo, digamos, de lo que hemos visto, digamos, desde un contexto mucho más atrás, ¿no? Aquí tenemos unas cuantas preguntas en el chat muy interesantes. Por ejemplo, aquí el arquitecto Richard Neso Mamani, Calizaya, pregunta, ¿cuál es el objetivo de mantener el radio urbano como estrategia fallida de contención de crecimiento urbano? ¿A qué se debe que muchas gestiones municipales se empecinen en mantener este radio urbano, considerando que existen otros instrumentos de gestión de suelo urbano? Bien. Eso de muchas gestiones municipales, yo miraría dos cosas. Por un lado, los técnicos, porque el radio urbano es una excelente excusa, y lo he dicho al conversar, para no actuar sobre territorios rurales. Es una maravilla. No van a salir de su oficina.
Y a partir de esto también los vuelven pues cómplices de los loteadores, ¿o no? Y a las autoridades municipales les cae bien pues tener electores cautivos o tener discursos falsos de un falso beneficio. Les dan audiencia y les dan tribuna. Hay socios, hay gente que gana de esto. Por eso no se van a abolir. Y la única esperanza de abolición era la consistencia discursiva de un gobierno que decía ser tal. A la luz de la realidad, la conservadora reforma de Sánchez de Lozada terminó siendo más progresista que lo último. Eso es lo que nos dicen los datos. Muy interesante. Guillermo, bueno, aquí tenemos una solicitud de que tal vez llevemos todo al final. Yo creo que si Juan está listo, podemos ya también empezar con su presentación. Listo, estoy listo, Javier, gracias. Bien, gracias, Guillermo, súper interesante. El maestro es el maestro, ¿no? Bien, yo tengo una pequeña presentación para graficar y mostrar esto que yo voy a comentar, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar una visión complementaria a la que ha hecho Guillermo. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve mi presentación? ¿Javier? No se ve. Sí, la veo. Ah, ya. Sí, Ahora Gracias. está Sí, preparado. se ve. Perfectamente. Se ve muy bien. Súper. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha planteado Guillermo. Creo que es una buena explicación. Entonces, yo voy a hacer una explicación, una presentación más contextualizada a la situación actual, digamos, de lo que ha significado y lo que significa el radio urbano contemporáneamente, digamos, ¿no? Bien, un poquito complementando lo que decía Guillermo, de radios urbanos, en términos institucionales, estamos hablando formalmente desde finales de 1800 y tantos, inicio de 1900, ¿no? Hay una primera etapa que yo he llamado de deslinde y intervención, que es desde 1870 y tantos hasta 1900 hacia adelante, donde precisamente salían leyes en Bolivia para delimitar áreas urbanas, para separar lo urbano de lo rústico, para definir los raíces municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque precisamente en el momento que la institucionalidad municipal se estaba terminando de conformar, y evidentemente para fines administrativos, con todo el background, con todo el respaldo que planteaba Guillermo, pero había que distinguir aquello que es urbano, aquello que va a estar administrado por un gobierno, un alcalde, y aquello que no, digamos, ¿no? Esa es una primera etapa. No sé, si bien hay competencias municipales, etcétera, vinculadas con radio urbano, no se habla más de radios urbanos, o sea, no se discute mucho más, mejor dicho, hasta los 2000, ¿no? Los 2000 volvemos a hablar de radios urbanos, particularmente con la Ley de Regulación del Derecho Propietario que sacó Tuto el año 2002, donde habla de que tiene que regularizarse, ¿no?, la propiedad a través de considerar un radio urbano. Y donde empieza el radio urbano a tener vigencia nuevamente, y es motivo de nuestra discusión ahorita, si no estaríamos discutiendo o hablando, es a partir del año 2012, ¿no?, con esta ley 247 de regularización del derecho propietario y todas las que han devenido hasta el año pasado, que empieza de nuevo el radio urbano a ser el instrumento central de ¿qué se diría? No sé, de urbanización urbana, digamos. Entonces, repito, ¿no? Hay una primera etapa, que es la que les comentaba, y una segunda etapa, que es la etapa, digamos, de Tuto y la etapa de Evo, ¿no? Bien, pero les voy a mostrar lo que decían estas leyes, ¿no?
Esta ley del 22 de mayo del 2002, de la ley de regulación del derecho propietario del proyecto, de esto de ARCO que se llamó, básicamente planteaba, perdón, voy a permitir que entre alguien, bien. Hola, Javier, ¿están ahí? Hola. Te escuchamos. Bien. Te escuchamos. Un rato Sí, creo que mi internet sí, parece que un rato se cayó tu mi internet. Bien. se salió. Puedes retomar. Bien, entonces, les decía que esta ley del año 2002, ¿no? Es interesante porque dice, la regularización de la propiedad es factible si, evidentemente, los terrenos, las tierras que se van a regularizar están dentro de un radio urbano. Sin embargo, es interesante ver de que esta ley dice, van a regularizarse todas aquellas tierras que al 31 de diciembre del año 2000 estén dentro del radio urbano que el gobierno municipal haya delimitado antes, ¿no? Fíjense el detalle. Bien, eso hace el tuto, digamos, ¿no? Sin embargo, muchos años después, viene la ley 247, ¿no? Que dice, bueno, para efectos de regularizar el derecho propietario, hay que homologar radios urbanos o áreas urbanas. Para eso, el año 2015 sacan una guía metodológica, ¿no? Que dice que la delimitación del radio urbano o área urbana implica directrices o tendencias de crecimiento, definir áreas consolidadas, identificar, fíjense esto, áreas de riesgo forestales, arqueológicas, patrimoniales, etcétera, donde no se debería autorizar asentamientos humanos, ¿no? Y dice que hay que prevenir y planificar gradualmente la expansión o extensión de servicios básicos, hay que calcular la superficie en función de una política nacional de uso intensivo del suelo urbano, en defensa de las áreas de producción agropecuaria. Interesante. Y entre todo lo que te demanda también de que el crecimiento poblacional, por tanto, el radio urbano debería ser proyectado de 10 a 15 años. ¿De acuerdo? Recuerden eso. La ley 803 del año 2016 te vuelve a decir, de nuevo se otorga plazo para los radios urbanos. Nueva ampliación. La ley del año 2016, el decreto supremo 2960, te dice que se pueden tramitar, fíjense esto que es interesante, se pueden tramitar otra homologación, o sea, modificar aquello que habíamos hecho antes, ¿no? Que habíamos definido antes, 5 años después de emitir la resolución. Es un tema a tomar en cuenta, ¿no? Que te estaba diciendo este decreto, ya delimitaste el radio urbano, ampliaste, hiciste lo que quisiste, ahora espera 5 años para hacer nuevamente esta delimitación. Y ahorita muchos gobiernos municipales están buscando eso, ¿no? La ley 915 del año 2017 vuelve a plantearte lo mismo, ¿no? Te vuelve a otorgar plazos para homologar, para terminar de legalizar todo el tema del radio urbano. La última ley, la ley 1227, ¿no? Del radio del año pasado, te da otra serie de disposiciones, pero te vuelve a decir, ¿no? Que se tiene que delimitar el radio urbano y te vuelve a decir, tienes otro año para delimitar tu radio urbano, ¿no? Tu área urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Y eso, si ustedes revisan el SICOEL, van a encontrar un montón de convocatorias de bermejo, de uncía, de bermejo, de eucaliptos, y un montón de gobiernos municipales que buscan delimitar el radio urbano. Y eso pueden encontrarlo ahorita. Bien, pero ¿cuál es el objeto del radio urbano en este contexto, no? Porque sigue siendo distinguir condiciones sociales y socioespaciales, por supuesto, pero el objeto, bajo este espíritu de leyes, ¿no? Es conservar, mantener, promover, incentivar, ampliar la propiedad privada individual. Es básicamente eso, o sea, la propiedad privada individual formal, digamos, ¿no? Y por lo tanto ampliar la oferta de suelo regular, si se puede llamar así. Sin embargo, ¿cuál es el fondo entonces de definir el radio urbano? Si el fondo del radio urbano es
garantizar la propiedad privada individual, ¿no? Porque aunque la Constitución diga que se reconoce la propiedad colectiva, es lo que no se ha discutido para nada, se ha seguido apostando por la propiedad privada. Entonces la pregunta es, ¿la propiedad privada es sinónimo de vivir bien? ¿La propiedad privada es sinónimo de desarrollo? Quizás sí, no sé. Ahí, pues hay que reconocer de que quien ha inspirado todo ese tipo de políticas es don Hernando de Soto, ¿no? Y este es su libro del Ministerio del Capital, o el otro Sendero, que es básicamente uno de los neoliberales más neoliberales de todos los neoliberales del planeta, ¿no? Decía, los derechos de propiedad permiten a las personas dejar de ser pobres, básicamente, ¿no? Permite acumular activos o propiedades, implica la falta de derechos de propiedad formales, es una fuente de pobreza, etcétera, ¿no? O sea, la misma apuesta de Hernando de Soto. Que sin embargo, como ustedes podrán corroborar, las propuestas de Hernando de Soto de fines de los 90 se han caído totalmente en la actualidad, ¿no? Estos días están sacando un montón de urbanistas, por ejemplo, en Perú, si ustedes revisan las redes urbanísticas de Perú, van a comprobar que el COFOPRI ha vuelto a lanzar otra nueva extensión, un poquito parecida a la nuestra, ¿no? Para volver a regularizar con los mismos argumentos de los años de 1990. Y todos están saltando porque dicen, no es posible las tesis que decía Hernando de Soto sobre que tener propiedad regular del suelo implicará acceder a créditos, etcétera, etcétera, se ha caído, ¿no? Hay estudios de Julio Calderón, de Gustavo Río Frío, de Ramírez Corso, de Diana Torres, de todas estas personas que corroboran de que máximo 4 o 5% de la gente que ha regularizado su propiedad, al lograr la propiedad individual, ha accedido a créditos. No sé qué les dice eso. Sin embargo, este radio urbano está necesariamente vinculado con una forma de regularización. En América Latina se han practicado 3 formas de regularización, ¿no? La dominial, la regularización que está vinculada con el mejoramiento de barrios, y la integral, que es dominial y mejoramiento de barrios, ¿no? En el caso boliviano, en todas las etapas, bueno, de los 2000 para adelante, solo hemos hecho programas vinculados con el dominio, o sea, la regularización vinculada con radio urbano implicaba solamente dominio, tener la propiedad. ¿Eso ha devenido en qué? En que tengamos superficies gigantes, como fíjense, como en el caso del Alto, ¿no? Todo hasta lo amarillo es el tema, la mancha urbana, digamos, actual. Sin embargo, ustedes ven hasta dónde se amplió su radio urbano, ¿no? O nos vamos a Santa Cruz, que de 40.000 hectáreas más o menos ocupadas, llegamos a 63.000 y tantos, ¿no? Hectáreas ampliadas gracias a este conjunto de leyes vinculadas con la regularización. Uno podría suponer, cuando yo leía estas leyes del año 2012, ¿no? Y decía que había que delimitar el radio urbano para efectos de regularización, uno podría suponer que hipotéticamente esta es mi tierra y esta es la tierra de Guillermo. Uno podría suponer, ¿sabes?, de que, ok, estas son mis tierras y tenemos todas las condiciones para ser regularizadas, entonces vendrá el radio urbano y la incluirá a mi tierrita, a la tierrita de Guillermo y listo, ¿no? Y continuará la mancha, digamos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la imagen, se extendieron hasta donde sus lentes y sus ojos los alcanzaron, ¿no? Y estas extensiones y este radio urbano básicamente ha servido para este tipo de situaciones y otras muy cercanas. Pero entremos en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, que más o menos teníamos 20.000 hectáreas, hemos ampliado nuestros radios urbanos a 36.850 hectáreas oficiales. Y es interesante ver, esta es una investigación que estamos trabajando con algunos amigos, ¿no?, sobre la problemática del suelo, ¿no?, entre el 2000 y 2019. Es interesante ver que desde el 2009 hacia adelante, los avasallamientos han crecido un montón, ¿no? Fíjense, respecto a las otras situaciones vinculadas con el suelo y propiedad del suelo, etcétera, ¿no? Ustedes encuentran la relación, yo no voy a decir nada, ¿no? Y estos son Poder Judicial, datos del Poder Judicial. Se expandió, se amplió el radio urbano para básicamente este fin. Esa es mi tesis, ¿no? Casas vacías,
suelo, oferta al mercado, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? A través de grandes incendios, como tenemos en el Parque Tinari cada día, a partir de habilitar suelos que pueden ser de recarga, de lo que sea, para ampliar el mercado, y con la excusa del radio urbano y la regularización, ¿no? Se tenemos en Cochabamba. Propuesta del radio urbano de Quillacollo en el 2013 hasta la cota 2750, incluso mucho más allá. Sipe en los 300, 400 años que tiene, es una cosita así. Sin embargo, estos proyectaban a los 15 años y pretendían en 15 años ampliar todo esto, ¿no? O sacaba, ¿no? Que van a ver ahorita en las imágenes. Miren, sacaba. Ampliar su radio urbano hasta donde alcanzaba los ojos de X personas, ¿no? Pero el objetivo, recuerden, de la definición del radio urbano era la regularización de los derechos de propiedad urbana, ¿no? Suelo con condición urbana debería ser regularizada y para eso debería incluirse en este perímetro urbano. Pero fíjense, el radio urbano de Sacaba llega hasta la punta de los cerros, o sea que legalmente ellos pueden hacer casas en todo este borde, si es que la imagen que yo tengo es la correcta. Sin embargo, tampoco ha funcionado para su fin, ¿no? Esta es parte del radio urbano en la zona sur de Cochabamba, aquí está cara a cara, ¿no? Y pueden ver de que radio urbano e inmediatamente casas, o bueno, asentamientos, ¿no? Radio urbano, asentamientos. Radio urbano, asentamientos. Y etcétera. Quillacollo, radio urbano, asentamientos gigantes. Hacia Vinto, más asentamientos. Y en la zona norte de Quillacollo, ¿no? Asentamientos, una gran cantidad de asentamientos, ya, digamos, de calidad urbana, se podría decir en términos de densidad, etcétera, lo mismo que en Cochabamba, etcétera. Y teniendo en cuenta esta referencia, ¿no? Este es un estudio que hicimos en el año 2018 con la San Simón, y pudimos casi corroborar de que dentro de la mancha urbana, dentro de las 20.000 hectáreas más o menos de área metropolitana, teníamos como 3.200 hectáreas de lotes sin ocupación, ¿no? Lotes sin ocupación. Al centro, más adentro, a las periferias, etcétera, en esta huella urbana, ¿no? O sea, es decir, que hemos ido ampliando para nada. Vamos a utilizar un cuadrito de Alberto Borda. Él decía, bueno, no él, ¿no? Pero el BID en el año 2011 había más o menos identificado que teníamos 20.000 hectáreas. Se ampliaron a 36.000 hectáreas, fíjense, para supuestamente ser ocupadas en 15 años, porque eso te dice, ¿no? Estas guías de orientación. Se habrían ampliado 16.000 hectáreas, más o menos, para estos 15 años. Fíjense que en más de 400 años de existencia, ¿no? de lo que es Cochabamba ahorita, hemos llegado a tener, digamos, 20.000 hectáreas. Estaríamos casi doblando en 15 años. Eso es medio raro, ¿no? A no ser que importemos un montón de amigos chinos. Un estudio que trabajamos con Manuel de la Fuente y con Alfredo Gil, que está por ahí, ¿no? Nos permitía ver cómo el crecimiento urbano ha ido reemplazando, ha ido ganando, por ejemplo, al decrecimiento o a la mancha urbana. Aquí se puede ver cómo de tener el año 62, 43.000 hectáreas de suelo agrícola, digamos, hemos ido bajando y en la actualidad estaríamos hablando de más o menos 20 y tantos mil, ¿no? La mitad. En tanto que el suelo urbano, de tener 2.000 hectáreas del 62, hemos ampliado a tanto, a esto. Esto nos permite ver la cantidad de suelo perdido, perdido como rural, y la cantidad de suelo ganado, entre comillas, como urbano. Este cuadro permite ver cómo del año 88, ¿no? Año 2003, bajamos de suelo cultivado de 28.000 a 15.880, ¿no? Lo mismo que de pastizales de 28.000 a 5.000 entre el 88 y el 2013. Eso necesariamente incentivado por este tipo de políticas. Un cálculo, miren, para matematizar lo que le decía el otro día Guillermo. El año 2012, en Cochabamba metropolitana, teníamos, según el INE, 1.135.000 habitantes, ¿no? Si dividimos esa superficie
de esa cantidad en la superficie urbana, en la huella urbana, estamos hablando de una densidad de 55 habitantes por hectárea. Totalmente baja, correspondiente a suelo rural, de acuerdo al plan director de Cochabamba, de los años 80, ¿no? O semirural. Sin embargo, ampliamos a 16.420 hectáreas más. Si utilizando esta misma densidad de 55, que es súper baja, como ustedes pueden ver, estaríamos diciendo, con aritmética simple, aquí puede haber una serie de ejercicios matemáticos más para ajustar este tipo de cosas, pero aritmética simple, estamos diciendo que en 10 años aproximadamente deberíamos llegar, o 10 a 15 años, a completar o a reproducirnos para alcanzar a 912.290 habitantes. Esa densidad hiper baja, la superficie ampliada, permitiría esta cantidad de población utilizando esta densidad súper baja, recuerden, ¿no? Ya estoy terminando. Pero bueno, miren esta captura. Esta es el ProRevit, ¿no? Que se creó a través de las leyes que mostramos, y está capturada hoy día a las 6:30 de la tarde. Fíjense la fecha oficial. Si ustedes entran, aquí está la dirección, la web, pueden corroborar cada día cuánto sube. En todo el país han terminado de regularizarse, digamos, 8.530 sentencias. La sentencia podríamos suponer que es un lote, unos lotes, no sé, vamos a suponer que es un lote, digamos. En Cochabamba, desde el año 2012 hasta el año 2020, 1.847. Vamos a suponer de que la sentencia es un lote, vamos a ser súper optimistas. En la mediana estadística de tamaño de lote en Cochabamba son 400 metros cuadrados, 412 más o menos. Yo me animo a multiplicar la cantidad de sentencias por 400 metros, equivalen a 3.412.000 metros cuadrados. Estamos hablando de 341 hectáreas. Pero como estas son solamente, digamos, suelo de uso residencial, he puesto 40% más para vías, equipamientos, aunque de acuerdo a la zona, al municipio, puede variar 38, 39, 36, 40, ¿no? Que implicaría 136 hectáreas más. Estamos hablando de que en todo el país se habrían regularizado, hipotéticamente, es pura hipótesis, ¿no? 477 hectáreas en todo el país. O sea, para lo que tenemos ahorita hecho, digamos, apenas necesitaríamos 477 hectáreas. Y solo en el área metropolitana de Cochabamba se han ampliado 16.420 hectáreas. Entonces, el radio urbano, más allá de todo lo que ha dicho Guillermo, ¿para qué está sirviendo el radio urbano? Concluimos. Todos queremos propiedad privada y está bien, ¿no? Sin embargo, la política de suelo ha sido la promoción de propiedad privada de suelo sin responsabilidad, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad. Y lo otro complicado es de que en este escenario tan progresista que teníamos, ¿no? ¿De dónde sale la idea de que la propiedad y la propiedad privada es desarrollo? O sea, propiedad privada de la tierra, estoy hablando, ¿no? ¿Qué pruebas hay de que si ampliamos más los radios urbanos y damos más propiedad privada, vamos a ser más desarrollados, vamos a vivir bien? Por un lado. Por otro lado, ¿el título de propiedad te permite acceder a servicios e infraestructuras? De verdad, o sea, en la práctica. Según la legislación, sí, ¿no? Si uno es regular, le debería permitir acceder a servicios básicos de infraestructuras, pero de verdad no. Esto que les decía, el tipo de regularización que hemos tenido en Bolivia está básicamente vinculado este tipo a tener papel. Si yo tengo servicios de agua, alcantarillado, mi problema. Yo tengo papel con la propiedad y listo. El resto no nos interesa ni al gobierno nacional, ni al gobierno departamental, ni al gobierno municipal, a nadie. La idea es tener papel. Y el problema finalmente es la tenencia, ¿no? La gente se anima la gente que no está en el negocio de la tierra, tal vez a buscar la propiedad porque la propiedad supuestamente le da mayor tenencia. No necesariamente eso. En ese sentido, ¿cuál es el objeto real de delimitar los radios urbanos contemporáneamente? ¿Cuál es el objeto? Les he mostrado, con esas imágenes satelitales, de que ponen una raya y al día siguiente están decenas de metros cuadrados ocupados. ¿En qué aporta?
en qué aportó al desarrollo urbano la ampliación de radios urbanos. ¿Por qué no fue un proceso de regulación o ampliación integral, ¿no? Que incluya obligatoriamente acceder a servicios e infraestructura? ¿Por qué no estas leyes que promueven, que siguen promoviendo, no decían, para la ampliación del radio urbano tiene que garantizar el gobierno, el Estado, no sé qué, acceso a servicios, etcétera, no solamente darte tu papel y tu vida, tus cosas. Dieron propiedad y el resto a su suerte. ¿Cuánto ha mejorado la calidad de vida de los asentamientos humanos regularizados? Y finalmente, ¿a quién ha beneficiado la política de radios urbanos casada totalmente con la regularización? Eso, señores, señoras, muchas gracias. Javier. Muy bien, muchas gracias, Juan. Realmente, digamos, muy ilustrativo respecto al análisis que has hecho sobre el impacto que tenemos ahorita en los radios urbanos. Tenemos algunas preguntas ya escritas en el chat. Personalmente me gustaría que la gente tal vez solicite la palabra, pero vamos a ver algunas preguntas que tenemos en el chat, ¿no? Bueno, aquí hay una afirmación de Denis García: permisividad y fomento al avasallamiento es igual a política de Estado plurinacional. El radio urbano es el precursor de los avasallamientos y loteamientos del territorio. Marco Antonio Macías dice, como ejemplo de lo que sucede en las urbanizaciones sobre la cota 2750, que están al margen del radio urbano y están fuera de la jurisdicción del municipio cercado, siendo el CERNAP y el INRA las instancias que tienen competencia sobre ellas, a pesar del carácter eminentemente urbano de estas urbanizaciones, habiendo cientos de propietarios que, a pesar de ello, están incluidos en el catastro y pagan paradójicamente impuestos a la propiedad inmueble que benefician al municipio del cercado. Scarlett, que está pidiendo la palabra. Entonces, Scarlett, entonces quisiera que tomes la palabra. Hola. Si puedes habilitar tu micrófono. Sí, ya habilité. Buenas noches, un gusto, Scarlett. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo solamente quisiera como agregar algunos datos respecto al tema de los radios urbanos, aunque sí creo que realmente era un instrumento que ha funcionado realmente todos los años 70, etcétera, porque tenemos leyes del 68, etcétera, donde definen además 3 tipos de suelo: el radio urbano, el radio suburbano y el rural, estos 3 tipos de suelo. Pero digamos que este no es el foco, sino decir una cosa que respecto al tema de los radios urbanos y de la ampliación. Ahorita estamos hablando que a nivel Bolivia tenemos 264, dependiendo un poco de los datos que se tiene de 2.000 habitantes, más o menos 264 áreas urbanas que cumplen con este criterio de tener más de 2.000 habitantes juntos, ¿no? Que es lo del INE para definirse urbano. Y sin embargo, tenemos 304 áreas urbanas homologadas. Esto quiere decir que fuera de los 274 áreas que tienen un contorno urbano y cumplen con el criterio de tener más de 2.000 habitantes viviendo de manera, es decir, viviendo juntos, ¿no? Y que podían llamarse, por lo tanto, población urbana, tenemos como una cantidad, tenemos 304 áreas urbanas homologadas, muchas de ellas que ahorita ni siquiera cumplen con los 2.000 habitantes, ¿no? Y han sido homologadas en este proceso desatado por la 247, áreas donde hay incluso 200, 100 habitantes, ¿no? Que están ni siquiera están pegados, digamos, a un área urbana. Son manchas que uno cuando los ve en los mapas
diseminados por el territorio boliviano, y dice, y esta área que está homologada, pues así en la nada, digamos, en un lugar donde de repente no hay ni siquiera continuidad, ni siquiera está cerca de un área urbana o cerca de un área metropolitana, y sin embargo tiene la homologación como área urbana. Entonces, a mí esto, por ejemplo, me preocupa enormemente, porque ahí ves como que se ha actuado de una manera absolutamente irresponsable, de quienes tenían en sus manos, incluso con la normativa aprobada, el hecho de no ampliar de esta manera y de incluso no cuidar ni siquiera las mínimas formas para ampliar. Estas cosas a mí me hacen hacer una afirmación. Yo creo ser una de las primeras que, cuando salió la 247, pegué el grito al cielo y escribí varios artículos sobre lo que podía pasar, y tristemente veo que evidentemente todo lo que se dijo se cumplió, ¿no? Todo lo que advertí en su momento se cumplió respecto a las áreas urbanas. Pero sí que puedo decir que en estos momentos también estamos como en condiciones de afirmar. En ese momento me dijeron que se estaba diciendo tonterías, que esto era una cosa para que la gente pueda tener derecho propietario. Y yo, por el contrario, en ese momento afirmé y dije que esto era la ley de los loteadores. No había ningún otro motivo, o que estaba enmascarando detrás de la supuesta falta de propiedad de la gente, un proceso que tiene que ver con lanzar tierra, convertir tierra rural al mercado urbano. Todos los que conocen de suelo pueden dar fe de que cuando se trata de las rentas urbanas del suelo, hay dos momentos nada más en los cuales se valoriza el suelo. Uno es cuando cambia de suelo urbano a suelo rural, y el otro es cuando hay procesos de reforma o revitalización urbana, donde vuelve a subir después que ha pasado mucho tiempo. Pero primer momento en el cambio de la renta del suelo es cuando pasa de ser suelo urbano, de ser suelo rural, a ser suelo urbano. Administrativamente, basta que cambie, y ustedes lo conocen muchos, al doctor Morales, le llamaba a él la magia del clic. Basta que cambie y alguien haga clic y diga, esto se convierte en urbano, para que la renta del suelo se dispare en ese momento, que es el momento en el cual va a subir la renta del suelo. Y en este momento lo que tenemos a nivel nacional en términos del escenario es que todas las ciudades, todos los municipios han ampliado radios urbanos al doble o al triple de su población actual. ¿Y quiénes son los ganadores, a Juan? No hay mucho misterio en eso. Son todos aquellos que han visto valorizar sus terrenos por esta magia del clic, al pasar de suelo urbano a suelo rural. Como bien tú sabes, el tema de la regularización de los derechos propietarios no ha sido una gran ganancia, no ha habido la supuesta, porque decía, una de las justificaciones de la 247 era que el 50% de la población urbana, estamos hablando de por lo menos 3.500.000 personas, no tenía propiedad, y que esta ley iba a solucionar eso. Pues los datos hasta el momento nos dicen que no se ha alcanzado, y ese no era el objetivo finalmente, y que lo que se ha hecho es transferir toda esta riqueza en términos de renta del suelo a manos de quienes ahora son propietarios de esas tierras, porque no ha habido ninguna prevención en términos de suelo, de decir qué iba a ganar el Estado de darles esta magnífica riqueza en términos de suelo. Y quiero decirles que esta política, además, no es solamente un tema más allá de las justificaciones en términos de que todo se justificaba en términos de Hernando de Soto, y que parecía realmente, a mí me parecía absolutamente escandaloso que lo haga precisamente un gobierno como el MAS, pero al margen de eso,
la política real de poner tierras al mercado urbano, es decir, como una sobreoferta, es una política que se hizo en el Chile de Pinochet. Lo hizo Pinochet precisamente bajo la idea de que si ampliaba los radios urbanos más allá de donde era necesario, previsible o posible, supuestamente iba a haber una sobreoferta de suelo urbano que iba a bajar los suelos y por eso iba a ser accesible el suelo a la gente que en ese momento el movimiento de pobladores lo tenía acorralado a Pinochet. Y todo lo que hizo Pinochet en la época de los 70 se aplica en Bolivia, precisamente en el gobierno del MAS, lanzando tierra rural y tierra urbana al mercado, convirtiéndola rápidamente a tierra urbana y lanzándola al mercado. Pero lo que sabemos de Pinochet y la experiencia de Chile es que esa idea de que iba a haber una sobreoferta tampoco funcionó. Lo que hubo es lo que bien grafica Juan cuando dice hay otras tierras, es decir, de todas maneras el acceso de los más pobres al suelo va a ser buscar suelo más barato que no esté dentro de los famosos radios urbanos y por lo tanto lo que ya teníamos de la experiencia de Chile es que la gente empezó a ir cada vez más lejos y no solo eso, sino que subió el precio del suelo y hizo imposible para la siguiente generación de chilenos el acceso a suelo urbano, cosa que también estamos viviendo y hemos vivido en ese proceso en estos 10 años de que los precios de suelo se han triplicado y aquellos pobres que desean acceder a suelo no solamente no lo van a conseguir en la ciudad porque se ha hecho inalcanzable, sino incluso la gente de la clase media no puede ahorita acceder a ese suelo urbano y de hecho encima estamos creando una accesibilidad, es decir, estos espacios más alejados todavía de la gente que va a tener que ir a buscar ese suelo informal e ilegal, barato, para que viva en esos lugares. Entonces, esto es lo que me parecía importante adicionar a lo que se ha dicho esta noche, Javier. Muchas gracias, Carle. La palabra. Entonces, tenemos un orden ahorita, José, tenemos un orden ahorita de oradores que están pidiendo. También Denis García ha pedido la palabra. Vamos a hacer un orden de oradores. Después de Denis vas a utilizar vos la palabra. Voy a intercalar entre oradores y comentarios que están en el chat. Aquí Richard Mamani, por ejemplo, menciona el concepto de suelo urbano dentro del límite sin equipamiento e infraestructura en relación al radio urbano, polígono legal urbano, es un espejismo de la ciudad. Una puerta para los negocios subterráneos para alcaldes, funcionarios públicos y técnicos municipales y asesores del Consejo Municipal que negocian con propietarios y loteadores. Muy bien, entonces quisiera entregar la palabra a Denis García para que pueda hacer su pregunta, comentario, aporte o tal vez pueda refutar algo. Tienes la palabra, Denis. Buenas noches, ¿me escuchan, Javo? Te escuchamos muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes de este interesante debate y conversatorio bajo el alero. Felicidades a Guillermo y a Juan por las exposiciones. Me gustaron mucho y comparto mucho sus criterios, sus ideas. Es realmente muy preocupante lo que ocurre con el radio urbano, estos instrumentos de planificación que son utilizados para el beneficio de unos cuantos pocos y más bien en desmedro de muchos otros factores. Yo solamente quería aportar desde la perspectiva ambiental, que es algo que a veces no se toma en cuenta, Ana, más allá de los elementos que han hablado de factores sociales, históricos, de colonialismo, que implica todo esto del radio urbano y también los factores económicos. Es importante tomar en cuenta que esta ampliación continua de los radios urbanos genera impactos ambientales muy severos sobre los ecosistemas frágiles en los cuales están inmersos nuestros centros urbanos y ciudades. Y estos impactos no son tomados en cuenta. Casi hay muy pocos estudios, bueno, hay muchos estudios que demuestran los impactos negativos que genera la expansión urbana y las ciudades que son totalmente insustentables, más aún en Bolivia, pero no se hace nada para frenar este tipo de
crecimiento insostenible de nuestras ciudades. Y los radios urbanos, la ampliación continua de los radios urbanos no hace más que acrecentar esta problemática. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en el tema en Cochabamba mismo, en el PTDI, hay muchas zonas frágiles en nuestro municipio de Cochabamba que están desapareciendo. La zona de preservación ecológica, arqueológica y patrimonial de Quenamari, el distrito 9 también, la zona productiva, nuestras laderas que están siendo loteadas. Actualmente en el último PTDI que se hizo, que ya debe estar caduco, vamos a hacer nuevos PTDIs, solamente se identifican unos cuantos sistemas de vida, los llamados sistemas de vida que debemos preservar supuestamente, pero muchos de estos sistemas en nuestro municipio, si ven la mancha de los sistemas de vida en el PTDI, la mayor parte son sistemas de vida urbano intensivos y sistemas de vida urbano extensivos. ¿Y eso qué quiere decir? No quiere decir mucho, quiere decir básicamente que los ecosistemas que había en nuestros municipios han desaparecido dentro de esta mancha urbana, que es consumidora de recursos ambientales y recursos estratégicos como agua, energía y otros, más allá de los límites del radio urbano. Y en los lugares donde están, justamente Juan mencionaba en su presentación, al borde de los radios urbanos, justo ahí donde están empezando a verse nuevos loteamientos, es donde se han identificado los sistemas de vida, de manejo y preservación por fragilidad ambiental. Irónicamente, estos sistemas supuestamente que serían la franja de amortiguamiento de preservación ambiental de nuestros territorios, son los lugares donde se está viendo mayores avasallamientos. Y los impactos ambientales que se está generando ahí son terribles, se está perdiendo flora nativa, fauna nativa, hasta especies endémicas de nuestros municipios y territorios. Y muchas veces estas normativas urbanas y este crecimiento urbano descontrolado y con fines particulares, unos fines más que todo mercantilistas, no toma en cuenta otras normativas, se contradicen entre las normativas mismas. Por darles un ejemplo, la misma ley, la ley de gestión de residuos sólidos, la 755 y su reglamento, indica que en su artículo 62, que los gobiernos municipales deben asegurar un área dentro de su municipio que garantice la capacidad de disposición final de rellenos sanitarios, el tema de la basura, como los problemas que hemos tenido en Caracara recientemente en Cochabamba, por lo menos de 15 años, o establecer convenios entre mancomunidades, es decir, estos sitios donde identifiquen para la gestión de residuos y disposición final de residuos sólidos deben estar asentados en un radio mínimo de 1000 metros desde su perímetro hasta cualquier construcción o edificación. En ninguno de los municipios del eje metropolitano se cumple esto. De hecho, Caracara es un claro ejemplo de que los radios urbanos se han ido ampliando sin considerar los temas ambientales, como el mismo relleno sanitario que por temas políticos, de presiones políticas, por intereses económicos y por estos loteamientos, se les ha dado más bien hasta el borde mismo del relleno sanitario a los loteadores y a los asentamientos, generando estos problemas ambientales y conflictos socioambientales hasta nuestros días. Y hoy en día, esta normativa de dar radios de 1000 metros, de distancias de 1000 metros, no es solamente algo que se ha inventado la ley 755 y su reglamento el año 2016, esto viene desde el año 1995 con las normas técnicas bolivianas ambientales. Ninguna normativa, ningún avance urbanístico ha respetado este lineamiento. Eso es por darles un ejemplo nomás, y hay muchos otros. Si revisamos el tema de los derechos de la madre tierra, la ampliación de radios urbanos y de la mancha urbana vulnera totalmente todos los derechos de la madre tierra y de los seres vivos con los que cohabitamos. Estos aspectos me parecen muy importantes y considero de que a partir de esta charla y de estas intervenciones empecemos a generar dinámicas, movimientos, no solamente para debatir, sino para hacer dar cuenta a la sociedad que seguir ampliando y ampliando nuestras manchas urbanas de nuestras ciudades y las áreas metropolitanas no es la solución ni para los problemas de suelo ni para los problemas de espacio. Es cuestión de hacer un uso eficiente de nuestro espacio, no de ampliarlo más y dar estos chances a las personas que lotean y se benefician, lucran con estos movimientos y estas dinámicas. Simplemente eso, y muchas felicidades nuevamente por la charla, y espero que también los otros compañeros que siempre debaten en el chat también aprovechen este espacio para vertir sus criterios y debatir y sacar conclusiones conjuntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Denis. Voy a leer un comentario que está en el chat y después vamos a dar la palabra a Beto Borda. Aquí Sergio Escobar comenta: el protagonismo interesado de los gobernantes, alcaldes, ha dado curso a asentamientos como el de Caracara, y ya sabemos los problemas que ahora sufrimos por la irresponsabilidad de los alcaldes del pasado. Que todos tengan un lugar donde vivir no les asegura calidad de vida. Y eso sí, lo podemos corroborar. Entonces, digamos, en el cual, digamos, no bajan los precios, se hacen más inaccesibles, como dijo Scarlett,
También, digamos, el tema de distancia, inseguridad, servicios básicos, riesgo, también otros problemas de salud, económicos y todo, etcétera, ¿no? A esto también, bueno, me gustaría acotar algo muy interesante que sucede en China, por ejemplo, es que ahí, como está la gente, como hay un catastro nacional, entonces la gente tiene derecho a comprar una vivienda y paga impuestos por esa vivienda. Lo interesante es que si alguien desea comprar una segunda vivienda, se le duplican los impuestos de la segunda vivienda. Entonces es una política como de desincentivos si es que lo vas a pensar. Porque estos asentamientos, como no tenemos un catastro nacional, entonces puede ser un urbanista, pero Dios sigue siendo el mismo propietario que está con 20 lotes, ¿no? Entonces que al final se va a beneficiar. Bueno, entonces quisiera dar la palabra a Beto Borda, que pidió y que tal vez tenga algo para aportar, preguntar o refutar. Tienes la palabra, Beto. Sí, claro. Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto compartir este espacio y felicito la iniciativa de generar este espacio para debatir sobre los problemas de la ciudad. Comparto en gran medida la lectura histórico-cultural que hizo del radio urbano Guillermo y obviamente la lectura más económica sobre el mercado de suelo con un enfoque de gestión del suelo que hizo Edson Cabrera. Pero habría que hacer algunas precisiones. Un hecho importante que ha señalado como un hito para entender la historia de nuestra ciudad, efectivamente es el 94, pero no en los términos en los que plantea Guillermo. Habría que precisar que teníamos el 80, en la década del 70, en realidad, un comité urbano microrregional que ha producido a la cabeza de la ciudad de Cochabamba, de la alcaldía, ha producido un plan director de la región urbana de Cochabamba. Pero a partir de este plan, también se han hecho planes directores para todos los municipios metropolitanos. Y este comité urbano microrregional era una institucionalidad que estaba administrando toda la región de Cochabamba. Eso es la década del 70, 80, hasta el 94. Cuando se aprueba la ley de participación popular, desaparece esta mirada y esta administración metropolitana. Ya teníamos una mirada metropolitana, aunque no estaba reconocido oficialmente la gestión metropolitana, pero había una planificación metropolitana, había una institucionalidad metropolitana que precisamente se encargaba no solo de planificar, sino de plantear toda una normativa y un control del crecimiento urbano. Cuando llega la participación popular, desaparece esta institucionalidad, desaparece esta mirada, surge los municipios como feudos de los alcaldes y desde entonces no hay quien se encargue de administrar los problemas del uso de suelo. En Cochabamba, desde entonces no tenemos planificación urbana, aunque después del plan director que se hizo, se aprobó el 81. Entonces, y obviamente estamos hablando de un periodo neoliberal, donde el Estado no tiene la más mínima responsabilidad de los más importantes derechos de la gente, y es desde entonces que se entiende esta ausencia, pero muy importante del Estado hasta ahora en las ciudades. Es decir, eso no ha cambiado en las ciudades. ¿Y cómo se explica? Alguien decía, ¿cómo se explica que el proceso de cambio no haya dado importancia a esto? Si alguien se anima a revisar la historia de la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana y todas las revoluciones socialistas,
tenían que, al margen de resolver los problemas de las contradicciones de clase, tenían que resolver otro tipo de contradicciones, como la contradicción campo-ciudad, o contradicciones entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, contradicciones de todo tipo, pero que no eran antagónicas, porque las antagónicas las habían resuelto con la revolución, con la expropiación de las tierras, de los medios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, en todos estos procesos se han inclinado, en todos absolutamente, todas las políticas se han inclinado a ponerle más peso al desarrollo rural y a generar equilibrios económicos sociales. Y claro, si uno revisa las estadísticas, uno puede constatar que hay mucho de esto. Por eso la gente de la ciudad, o alguna gente de la ciudad, reclama que en la ciudad no se hace nada porque se ha hecho mucho lo que históricamente, en toda la historia que nos ha contado Guillermo desde la colonia, el campo siempre estaba postergado, despreciado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho en este proceso justamente es el de privilegiar las inversiones en una serie de rubros de mucha importancia que efectivamente ha generado más equilibrios, menos desigualdad, menos exclusión, etcétera. Pero también, obviamente, hay que reconocer que el tiempo no ha sido suficiente para enfrentar políticas estructuradas de avanzada en las ciudades. Es cierto que desde el nivel central hay que reconocer que yo escribí un artículo el año ya 2014, si no me equivoco, hace 6 años, donde afirmé esto, una ausencia pero descomunal del Estado en las ciudades y una rienda que daba rienda suelta, obviamente, al mercado neoliberal que sigue vigente, de la mano de alcaldes, técnicos, inmobiliarias, loteadores. Eso no ha cambiado. Lamentablemente, porque los procesos revolucionarios no se hacen en 5 años, en 10 años, en 15 años. Esos procesos son mucho más largos, ¿no? Obviamente, tampoco hemos vivido una gran expropiación de medios de producción. Ha habido una nacionalización de los fundamentales recursos naturales, pero nunca hemos llegado a la nacionalización o a una estatización de tierras, por ejemplo, como en el campo. En el campo, si ustedes revisan, hay un 40%, el 40% de la propiedad agraria estaba en manos del 5% de terratenientes. Eso ya no existe más, por ejemplo. Esa es una evidencia de que se ha puesto más tinta en el desarrollo rural, pero en el desarrollo urbano hay que reconocer que ha habido una ausencia, ¿no? Y que la 247 es parte de un proceso, de un esfuerzo, quién sabe, aislado, que no es, digamos, la mejor idea, porque yo reconozco que es una idea aislada que no forma parte de una política que contribuya a un desarrollo urbano integral, a una gestión integral del suelo. De hecho, tiene muchas deficiencias el hecho de solo delimitar áreas urbanas sin siquiera ser fruto de un proceso de planificación, de diagnóstico, etcétera, etcétera. Y claro, está constatado de que lo que se ha ampliado es excesivamente mucho más de lo que realmente se necesita. A mí mismo me ha tocado comprobar en Colcapirua de que la superficie que se ha ampliado sirve para que casi todo Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, vaya a vivir en condiciones más o menos de una densidad aceptable en Colcapirua, en todo su nuevo área urbana. O sea, es cierto, ¿no? También hay que reconocer que hay dificultades en la institucionalidad municipal. Por un lado, hay esfuerzos y tendencias de pelearla por autonomía,
pero también la realidad es que en la institucionalidad municipal hay extrema debilidad en la gestión, en la institucionalidad en general. Tal es así que la fuerza de las fuerzas del mercado a través de sus agentes terminan imponiéndose, no hay duda. La pregunta es nada más, y con esto termino, ¿está bien? Tiene un carácter colonial, los límites urbanos, está bien que incentivan el mercado de suelos, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo hasta ahí. La pregunta es, ¿y qué viene después? ¿Vamos a borrar el límite urbano? ¿Vamos a limitar que aquí se pague impuestos y aquí no? ¿Vamos a borrar que se defina un tipo de administración de la tierra en un área y en otro no? Que se defina... Bueno, hay una cosa que también hay que admitir. Pese a que esa realidad, ese contexto histórico y económico es cierto, la pregunta es no solo qué hacemos frente a eso, sino que hay que admitir que hay una realidad absolutamente distinta en el área urbana y en el área rural, independientemente de los radios. Hay lógicas y hay racionalidades demográficas, económicas, territoriales, ambientales, etcétera, etcétera, distinto, que requieren de estrategias, de políticas diferenciadas, obviamente respetando la igualdad de derechos, que es otra cosa. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque, bueno, nos han mostrado la idea de que es una pena que esto ocurra, pero nada más, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Tal vez, no sé si quisieran responder digamos, al comentario de Beto, Guillermo o Juan, si tienen algún comentario o refutar. Dale, Guillermo. ¿Puedo? Después, Primero yo Claro. quisiera un par de frases respecto a lo que decía Scarlett. Lo urbano y lo rural no tiene nada que ver con lo que diga el INE. Aquí es urbano lo que está dentro del radio urbano, es rural lo que está afuera. Punto. A objeto de la planificación no hay otra variable. Eso dice la ley. Porque yo puedo ver ahorita, detrás del distrito 14, hay más de 2.000 pobladores que están por fuera del radio urbano, que están esperando a consolidar el área en más del 50% para pedir su incorporación. Entonces, el número no es una definición de lo urbano en Bolivia, lamentablemente, ni el uso que se dé al suelo. Aquí es urbano a partir de esa lineecita tan inocente que nos está manejando esto. Entonces, eso para lo que decía ahí. La idea de Soto, que después se desarrolla bien en Chile y la traemos aquí, pues no va a resolver los problemas como no resolvió en aquellos lugares. Muy bien, gracias, Yo Guillermo. planteo un escenario facilito por el que no necesitaría 15 años. Yo pediría que todos los que dicen ser representantes, apoderados del suelo en Bolivia presenten sus poder mandantes, que muestren físicamente quiénes les ha mandado a hacer estas cosas. Y el 50% de las tierras de este país vuelven al Estado. Nos rasgamos las vestiduras porque no tenemos un banco de tierras y somos absolutamente tolerantes con los loteadores. A título de, no sé,
Y les prometo que un gobierno con un poder suficiente tranquilamente podría decir, señor, preséntense, ¿a quién representa usted? Señor loteador que está iniciando el trámite, usted abogado, arquitecto, más yerno del supuesto dirigente. A ver, muéstrenos su comunidad, la que está por detrás. ¿Dónde está? No hay. Aquí todos medran, todos. Con algún elemento que a mí me parece preocupante, que desde 1994, el primer equipo municipal que trabajó en un área rural estaba conformado por Beto Borda y Liliana Arévalo en el distrito 9, que esa era área rural y que en conflicto y en contradicción con el gobierno nacional, entramos desde el municipio a tomar parte en esa realidad rural. Por eso llevaba el número de 9. ¿Qué lecciones se sacó antes de la ampliación de la jurisdicción municipal? Cuando los técnicos municipales estaban pisando el terreno, estaban en el área rural trabajando. Cuando se amplía la jurisdicción hasta los límites de la sección municipal, a partir de don Tuto Quiroga, empezamos una política regresiva de recentralización. Y nos preguntamos, ¿qué políticas nacionales existen por el área rural que no sea por el equivalente ahorita del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios? En lugar de fortalecer las instancias municipales, se les ha quitado potestades poco a poco y se mantiene el INRA como mecanismo de manejo de ese 99.5% del territorio de este país. ¿De quién dependen esos funcionarios? ¿Qué líneas siguen? ¿Cómo se hace una planificación así? ¿Cómo se fortalece a un municipio? ¿Generándole una organización paralela a la OTB? ¿Cerrando los recursos al alcalde de oposición? Estos no son hechos del discurso. Yo creo que debía profundizarse el proceso de descentralización. Si queremos resultados mejores, no les demos excusas a los técnicos, volvámoslos responsables. No seamos ciegos ante el negocio. Si es que no recibimos beneficio, ¿no es cierto? Y si los recibimos, bueno, pues, no sé, estamos aquí. Pero yo creo que las medidas son claras. Quien dice tener, que me demuestre de cómo lo tuvo. Y eso es en el área rural. Es el 99.5% del suelo en Bolivia, o más. Porque para resolver el problema de las ciudades, lo que hay que actuar es en el campo inmediato. La medida de contención debe estar hecha ahí. Y el dejar hacer, dejar pasar, es una política de gobierno. O es consciente, y lo he dicho, o es porque sus técnicos no servían. No sé qué preferimos escoger. Pero que se puede hacer cosas heroicas, teniendo la capacidad política de más del 60% del electorado, y no se hizo, es eso lo que angustia. La pregunta es, ¿mantenemos o no mantenemos el radio urbano? Por supuesto que no. Pero pongamos reglas que le sacuda al de afuera y al de adentro por igualito. Hagamos un solo catastro.
Y no estoy de acuerdo con Javier. Aquí tenemos que tener catastros municipales que catastran toda la tierra en su municipio. Otra cosa es tener una base de datos nacional. Pero tener otro INRA que encima se coma esto, no creo. Yo confío en la gente. Mientras más ojos estén mirando el proceso, mejor. Entonces vamos por la transparencia en la gestión pública. Y en esta línea de reconcentración del poder es cómo se leen los elementos que Beto anotaba. Yo creo que hay una línea de estrechamiento y de que en algún lado se deciden, y solo en un lado se deciden las cosas. Entonces, mostrar como fallas de un proceso cuando la tendencia se hizo para el otro, no va bien. Creo que seguimos con prácticas coloniales en tiempos de la descolonización. Y la responsabilidad es de quien asumió el discurso descolonizador, no de quien estaba cómodo con el esquema. Creo yo. Listo, muchas gracias, Guillermo. Juan, ¿tienes la palabra? Gracias, Javier. Es interesante la mención de Alberto, ¿no? Se resiste a reconocer de que 70% de la población está en las áreas urbanas y hubieran merecido mayor atención, ¿no? Se resiste, pero bien, esa es consigna. Yo creo que hay que ver la ciudad real y la ciudad imaginada, ¿no? Yo noto que algunos, ahí Alberto, sigue soñando en la ciudad, sigue soñando en una idea de ciudad, ¿no? En una idea de que el instrumento es casi, como digo, es casi varita mágica, ¿no? Los planes, los instrumentos que hemos ido haciendo no han funcionado, por lo menos desde los 90 para adelante no han funcionado. Yo más bien preguntaría ahí, a ver, Alberto, ¿los radios urbanos tienen que mantenerse, sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Los radios urbanos no han funcionado para nada, o sea, no han funcionado para el fin que tenían, ¿no? Porque yo me he centrado en el tema de tratar de mostrar de que el radio urbano ha sido básicamente una medida económica, que lo ha complementado bien Scarlett, dirigida a elevar precios de suelo, ¿no? A generar plusvalías y a seguir segregando a la gente que menos podía, a la gente que debería el gobierno anterior, digamos, respaldar, salvar, apoyar, según lo que decía, es a la que más ha desplazado y ha incentivado a grandes loteadores, ¿no? El radio urbano no ha funcionado, o sea, es como por decir, yo tengo cáncer, pero sigo tomando aspirina, ¿no? O sea, aspirina. No puedes, si tienes cáncer, tu aspirina no va a funcionar. Así de simple. Reflexiona toda la idea, todo el fondo del instrumento, de tus instrumentos, etc. Ahí yo me animo a decir, cuando Guillermo preguntaba, es un tema de que ellos estaban planteando o técnicos desubicados. Yo creo que eran muchos técnicos desubicados hasta ahorita, ¿no? Y también había una intención desde arriba de incentivar a unos que a otros específicamente, ¿no? Pensar un elemento más, si me permiten un pedacito. Yo cierro ahorita, Guillermo. Bueno, ya. Que no se me vaya la idea. ¿Sabe? El SPIE se nos muestra como un sistema de control gubernamental sobre las inversiones de hasta el más pinche municipio. Sin embargo, hay un detallito en el SPIE que es deliciosamente bueno cuando habla de los sistemas de vida. Si nosotros trabajáramos sobre los sistemas de vida, habrá pues algún tipo de sistemas que son predominantemente industriales, esto y el otro. Podríamos incluir lo que pedía Denis,
donde hay sistemas de vida de fragilidad ambiental, donde hay sistemas de vida de economía de sobrevivencia, y olvidémonos de esta línea que divide el mundo en dos, cuando tenemos una realidad diversa y el propio esquema de gobierno ha planteado esta belleza de instrumento a la que nadie le tiró pelota. Si nosotros somos capaces de entender que existen unos perímetros dinámicos, que existen realidades cambiantes y distintas a este mundo dual que solo es urbano-rural, y ponemos los sistemas de vida y los calificamos en una intencionalidad no estadística de acopio de información para saber si estamos costurando la bandera más grande del mundo, si trabajáramos como elemento de planificación, resolvemos el problema, pero manteniendo esta línea, lo urbano y lo rural, estamos liquidando toda posibilidad de planificación del país. Eso para darte, Alberto, la tranquilidad de que sí, algo han hecho y lo han hecho muy bien, pero no le han tirado pelota, creo yo. Yo Dale, cierro Juan, mi intervención, que estaba hablando ahorita mi querido profesor Alberto Rivera. Los radios urbanos tienen que eliminarse como idea. ¿Por qué? Porque no han funcionado, porque lo único que han hecho es diferenciar socioespacialmente a gente con derecho y a gente sin derecho. ¿No? Así de simple. Gente con posibilidad de una cosa, gente con posibilidad de otra cosa. Gente que va a seguir viviendo en condiciones malas, gente que va a seguir viviendo en condiciones malas también, pero con un mercado de suelo dinámico, ganando más plata o haciendo más plata a otros, que no significa cosas. Si quieres mantener el radio urbano, ya, pues piensa todo el tema de, toda la batería de instrumentos complementarios. Por ejemplo, yo decía, en vez de revisar la legislación vinculada con las competencias del INRA, ¿no?, y el gobierno municipal respecto al control de la propiedad, se han animado a lanzar la ley 247. Cuando había la oportunidad para discutir las competencias del INRA y toda esa legislación que lo único que está haciendo es arruinar, ¿no? Crea una anomia ahí, por un lado. Por otro lado, si quieres mantener el radio urbano, pues genera institucionalidad alrededor para el control urbano, por ejemplo, terciariza el control urbano. Los abastecimientos se hacen en la noche, se hacen los domingos, se hacen los sábados, cuando los de la alcaldía, los tres de la alcaldía están en otra cosa. Haz como el caso colombiano, que tienen guardias, la curaduría urbana, tienen miles de personas que están controlando todo el tiempo dónde se avasalla y no. Y finalmente, si quieres mantener eso, pues da una responsabilidad a la propiedad. Yo no estoy de acuerdo con limitar la propiedad, como decía el otro día Alberto en un evento. Limitar la propiedad, no. Dar responsabilidad a la propiedad. El gobierno anterior es el que menos ha intervenido en la propiedad, más bien ha incentivado el laissez-faire, laissez-passer por todo lado, ¿no? Entonces, repiensas si tu instrumento sirve, y si sirve, bien, pues. Y si no sirve, reinvéntalo. Haz un montón de cosas. Compre suelo en la periferia. Controla con mucha otra gente. Repiensa esta dicotomía entre los con derechos y sin derechos. Y finalmente, haz catastro. Catastro integral, rural y urbano, para saber quién tiene, dónde tiene, cuánto tiene, si tiene, lo que decía Guillermo, etcétera. Voy por ahí. No te escuchamos, Javier. Perdón, yo no lo veía. Muy gracias, Juan. Voy a leer una parte de los comentarios. Aquí, Mario Pablo Villeira Olivares pregunta, buenas noches, una consulta. ¿Ustedes conocen cuántos municipios implementaron algún instrumento de planificación urbana o administración territorial urbana en el polígono delimitado por un proceso de delimitación en el área urbana? Tal vez alguien de los expositores o alguien de la sala pueda responder esta pregunta, aunque no creo, pero tal vez. ¿Alguien sabe? Alberto está pidiendo la palabra, después quizás. Muy bien. Entonces no podemos dar la palabra porque Alberto, porque bueno, así más o menos la dinámica. Un comentario que leemos del chat y después la palabra de alguien más. Dale, Alberto. No te escuchamos, Alberto. Estás sin micrófono, Alberto, todavía.
Podemos ir avanzando con otros comentarios, tal vez. A ver si hasta que Alberto conecte su micrófono. Fernando Quinteros Orellana dice: la ampliación de la mancha urbana del Distrito 9, un gran negocio que manejan los loteadores que no respetan la normativa. ¿Qué hacer ahora que se detenga este negocio? Ya Muy está bien. Alberto. Alberto, ya tienes la palabra. Y ya, mire, esto es rapidito. Primero quiero felicitar a Javier y la SEUR por este debate. La verdad es que he aprendido muchísimo de escuchar. Rara vez que uno escucha a dos expositores está de acuerdo con los dos. Por suerte he grabado las exposiciones de ambos y creo que es central. Lo que quisiera es invitarlos a la misma pregunta que les hizo Beto Borda. Chantarí, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que para responder lo que vamos a hacer, convendría que cuestionemos con todo el grupo, son 40, casi 50 personas que estaban asistiendo, que el problema está en los conceptos. Habían conceptos antiguos que servían. Beto Borda lo dijo, la contradicción campo-ciudad. Dio todo al marxismo lo rellenó y Manuel Castells escribió sobre la contradicción campo-ciudad. Ese es un concepto que se ha roto como contradicción campo-ciudad. Ahora nosotros tenemos la idea de que es un todo integrado. Entonces yo quisiera plantearles a ustedes la posibilidad de recuperar las cosas que se han dicho esta noche, que son muy buenas, ¿no? Y discutir los conceptos. Ustedes han dicho, no va más radio urbano. Yo estoy de plenísimo acuerdo porque para mí la palabra radio urbano es ya un pecado. No se debería hablar. ¿Por qué? Porque es un concepto que servía en el pasado. Sirvió. Pero llega un momento en el que el avasallamiento de tierras es tan fuerte que borra las fronteras. La propia ley que ha citado Edson dice ahí que el radio urbano es una ficción territorial. Ficción quiere decir una mentira, es una ficción territorial. La propia ley que ha leído del año, no me acuerdo, 2012 creo. Entonces, si nosotros cambiamos el concepto de campo-ciudad que está molestando a los que están haciendo ahorita la política nacional de ciudades, no pueden avanzar hace 3 años, porque no les resulta. Y si cambiamos el concepto de campo-ciudad y tenemos una perspectiva más regional, a la que se le suman aspectos que ha mencionado Guillermo, sacados del espie, que dice: hablemos de sistemas de vida. Eso es realmente un concepto que permitiría que la SEUR haga una propuesta teórica para cambiar el concepto campo-ciudad por una visión regional. La visión regional es de los años 90. Estamos yendo hacia atrás, recuperamos una noción que une campo-ciudad y hace una propuesta. Y en el camino resolvemos los problemas que se han planteado si la propiedad, si funciona la visión del peruano Hernando de Soto. Yo sí que funciona todavía. Pero esos son temitas que los podemos ir sumando en una tarea hacia adelante. Yo creo que esta sesión es muy importante. Realmente estoy feliz de haberme quedado hasta ahora. Adelante, Javier. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Realmente tenemos una conversación bastante interesante, como en los viejos tiempos cuando teníamos